Nada. Porque queda un grupo, el profesor Rubí, un grupo de WhatsApp que Rabián te envió. ¿Cómo me envió? Porque en el grupo de que tenemos el profesor Rubí inglés está Ichirri, está Jorge Méndez, Lenner, Obella y Patrick, que nunca entra el Patrick. Este, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Eslava. Hasta el profesor. ¿Cuántos asisten regularmente, ah? Dos nomás. ¿Los dos Dos, nomás? profe. Ah, Sí. el resto no puede. Están No, trabajando. pues trabajando, uno que no tiene internet. Así está. Está la promoción. ¿Están de promoción ustedes ya? Sí, ya lo agradamos este año. Sí, Ojalá. profe. Tiene que ser así, pues. Solo dos. ¿Cuántos han quedado de la promoción? Dos ¿Ocho? nomás. Yo tengo 8 matriculados. Sí, nomás que no entran. Somos 8, pero no entran, el resto. Allá va a tener que crear un grupo de WhatsApp para ahí ingresar el material formativo para los que no pueden entrar a internet, ¿no? Hoy lo creo, el grupo de WhatsApp, aparte del aula virtual. ¿La virtual? Ah, entonces ustedes nomás dos, ¿no? Sí. Bueno, empezaremos pues con... Bueno, el tema de hoy día que vamos a trabajar, como ustedes saben, la unidad didáctica o el curso se llama tratamientos térmicos, ¿no? Es un curso teórico práctico. Vamos a ver si hacemos algunas prácticas en el taller generalmente para lo que es el uso de, de templar, revenir o recalcar aceros, ¿no? Para darle cierta dureza, ¿no? En eso consiste generalmente los tratamientos térmicos. Aparte de que también se usan los hornos, ¿no? Los hornos para poder hacer el tratamiento térmico. Por ejemplo, si ustedes fabrican un engranaje, ese engranaje, así como ustedes lo sacan de la fresa o del torno, no sirve para trabajar. Para que pueda trabajar, tiene que someterse a un proceso de tratamiento térmico, con la finalidad de darle cierta dureza al material y no tenga desgaste, ¿no? En eso consiste. Entonces, el tema de hoy día sería las propiedades que tienen los materiales, ¿no? Todo tipo de material, sea acero, sea bronce, cobre, ¿no? O materiales sintéticos también, tienen ciertas propiedades que las podemos clasificar en propiedades tecnológicas, en propiedades físicas, en propiedades químicas y también en lo último, que es en propiedades ecológicas, ¿no? Lo que actualmente se está exigiendo bastante. Las propiedades de los materiales, ¿qué tipo de propiedades podemos tener en un material? Generalmente tenemos las tecnológicas, las físicas y las químicas, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros como mecánicos en la parte generalmente es la tecnológica y las físicas, ¿no? Cuando hablamos de propiedades de los materiales físicos, desde el punto de vista físico o físicas, tenemos propiedades puras o físicas puras, propiedades mecánicas y propiedades térmicas, ¿no? Cuando hablamos de esto, también tenemos las propiedades tecnológicas. Cuando hablamos de propiedades tecnológicas, generalmente nos referimos a la maleabilidad, a la ductibilidad, a la fusibilidad y a la soldabilidad que tienen los materiales.
Cuando hablamos de propiedades tecnológicas, esta propiedad de la maleabilidad. Cuando decimos que un material es maleable, se dice que un material es maleable o tiene la propiedad de maleabilidad cuando este tiene la facilidad para extenderse en láminas cuando se le somete a ciertas fuerzas de compresión, ¿no? Por ejemplo, tenemos la plata, el bronce, ¿no? Cierta lámina de acero, ¿no? Por ejemplo, en lo que ustedes van a hacer el curso o han hecho el curso de matricería, generalmente se hacen embutidos. Entonces a veces se mete una fuerza de compresión para darle ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, las tapitas de la cerveza o las tapitas de las gaseosas, aunque ahora son de plástico, pero antiguamente eran de metal, ¿no? Entonces para eso se hacía una matriz y por embutido se le daba esa forma que tiene la chapa, ¿no? Esa propiedad de ese metal o de ese material se conoce como maleabilidad. Cuando hablamos de la propiedad de ductibilidad o de ductilidad, es la capacidad que se presenta en algunos materiales de transformarse en hilos cuando estos se estiran. Por ejemplo, este ejemplo lo podemos ver en lo que es el cobre o lo que es el oro. Y también la plata, ¿no? El oro es bastante dúctil. Por ejemplo, así se hacen cadenas de oro, ¿no? Se hacen todo lo que es joyería, ¿no? En el cobre, por ejemplo, los alambres por donde circula la energía eléctrica, que es de cobre, ¿no? Son semejantes cables de diferentes longitudes, donde se han hecho, ese metal se ha hecho en hilos, ¿no? Por donde circula la energía eléctrica. También podemos señalar otra propiedad bastante conocida, que es la fusibilidad. Esta propiedad es la capacidad que tienen algunos materiales para pasar de estado sólido a estado líquido, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si tenemos la mantequilla, por ejemplo, si lo metemos a calor, esta se derrite, ¿no? Las grasas, ¿no? Pasan de un estado sólido a un estado líquido. El hielo, por ejemplo, ¿no? El hielo, ustedes lo dejan a medio ambiente, a la temperatura ambiente, se convierte en agua, ¿no? Otra propiedad de los materiales tecnológica es la soldabilidad, que es la facilidad que presentan algunos materiales para poder ser soldados, ¿no? Ustedes, como son expertos en soldadura, más o menos ven, ¿no? Por ejemplo, en autógena, quieren unir dos metales por medio de acción del calor, ¿no? Se funde y también a veces se le añade un color un material de aporte, ¿no? Entonces esa propiedad se conoce como soldabilidad. Otro tipo de propiedades que en mecánica, o lo que generalmente en la vida diaria del mecánico se trabaja, es la dureza, la tenacidad y la elasticidad. ¿A qué se refiere la dureza? Si decimos que un material es duro, cuando este presenta cierta resistencia, ¿no? A ser rayado, a ser marcado, ¿no? Esa es la propiedad mecánica que se conoce como dureza. Es la resistencia que opone un material al ser rayado, ¿no? La tenacidad. Esta propiedad, cuando hablamos de tenacidad, es la capacidad de un material para aguantar los golpes sin que se rompan, ¿no? Esta es una propiedad también que presenta una gran variedad de metales, ¿no? La tenacidad. En la vida diaria mucho hablamos de que este pata es bien tenaz, ¿no? O la tenacidad que debemos mostrar, generalmente a veces se habla, ¿no? Entonces es la capacidad de aguantar golpes sin romperse. Otra propiedad física es la elasticidad. Cuando hablamos de elasticidad, esta es una capacidad de un material de recuperar su forma después de haber sido sometido a fuerzas deformantes. Por ejemplo, los elásticos, ¿no? Usted tiene una liga, la estira, una vez que cesa la fuerza de que la está estirando, ¿no? Regresa a su estado inicial, ¿no? Entonces eso se conoce como una propiedad mecánica de elasticidad.
Las propiedades físicas, cuando hablamos de propiedades físicas, generalmente tenemos la densidad y la conductividad eléctrica, ¿no? La propiedad física de densidad. La densidad es la capacidad de masa que tiene un material por unidad de volumen, ¿no? Entonces, generalmente, o desde el punto de vista empírico, ¿cuándo un material es más denso? Cuando tiene cierta grosura. Por ejemplo, los aceites, ¿no? Hay un aceite de diferentes grados y ese grado está dado por la densidad del material. Si ustedes vierten agua en una superficie, esta se expande rápidamente. Si vierten aceite, esa propiedad de expandirse del aceite es más lento, ¿no? Entonces quiere decir que esto es más denso, ¿no? Más denso. Otra propiedad física que es importante también conocer es la conductividad eléctrica. Y cuando hablamos de conductividad eléctrica, generalmente podemos ver que esta es la capacidad que tiene un material para transmitir la corriente eléctrica, ¿no? Buenos conductores eléctricos hemos visto que es el cobre, el oro mismo, la plata, ¿no? Tienen cierta conductividad eléctrica. Es por eso que mucho se usa para circuitos electrónicos, ¿no? Estos materiales. Por su propiedad de la conductividad eléctrica. Propiedades térmicas. Dentro de las propiedades térmicas podemos tener la propiedad de la conductividad térmica, de la dilatación y de la temperatura de fusión. ¿A qué se refiere esto? Cuando decimos que hay una conductividad térmica, o podemos decir que esta es la facilidad que presenta un material para conducir el calor. Por ejemplo, el cobre, hay ciertos materiales, por ejemplo, en las cocinas eléctricas, no han visto que tiene una resistencia espiralada. Entonces, este material tiene esta propiedad de conductividad térmica es alta, ¿no? Es por eso que se convierte en fuego vivo, en una llama, ¿no? Y el material no se derrite. Soporta altas temperaturas, ¿no? Quiere decir que es un buen conductor, un conductor térmico. Cuando hablamos de dilatación térmica, esta propiedad es el aumento de volumen que experimentan los cuerpos cuando se calientan. Por ejemplo, el acero. Si lo sometemos a alta temperatura, se dilata, ¿no? Entonces, una vez que cesa el calor, regresa un poco a su estado inicial, aunque muchas veces ya queda deformado, ¿no? Entonces, eso se conoce como dilatación térmica, ¿no? Por ejemplo, en las obras de construcción civil, ¿no han visto? A veces cuando hay ciertos bloques, ¿no? Se les dejan una luz, porque por acción del tiempo y las altas temperaturas, esas juntas tienden a dilatarse, ¿no? Entonces, por cierto, es necesario dejar una luz para que no se produzca una fuerza de compresión de tal manera que esas paredes no se rajen, ¿no? No se rajen. Otra propiedad que es la temperatura de fusión es la temperatura a la cual un material pasa del estado sólido al estado líquido, ¿no? Entonces, otra propiedad, o dentro de las propiedades químicas que nos interesa como mecánicos, es la resistencia a la corrosión. La propiedad química o la resistencia a la corrosión es la resistencia que opone un material al ser oxidado por el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el acero tiende a oxidarse si que no lo recubrimos de una pintura o de una pintura epóxica o de una pintura antioxidante, ¿no? ¿Por qué? Porque el metal entra en contacto con el medio ambiente y entre el medio ambiente y el metal se produce una reacción química de tal manera que el medio ambiente va ganándole ciertos electrones a la superficie del metal y esa superficie se va destruyendo, ¿no? Se va oxidando. Entonces, en eso consiste generalmente la oxidación, ¿no? Es una reacción química, ¿no? Producida por el medio ambiente sobre una superficie que soporta al medio ambiente, ¿no?
Dentro de las propiedades psicológicas, generalmente, que actualmente mucho se habla de lo ecológico y piden que se tengan ciertas consideraciones para cuidar el medio ambiente. Las propiedades psicológicas, por ejemplo, un material, ¿cuánto es reciclable? Reciclable, ¿no? ¿Cuándo es reciclable? Cuando se puede reutilizar. Por ejemplo, el vidrio, el papel, los plásticos, ¿no? El reciclaje constituye o contribuye a conservar los recursos naturales y evita la acumulación de grandes cantidades de residuos, ¿no? El papel, por ejemplo, se moja y se vuelve a someter a un proceso y se vuelve a convertir en papel ya limpio, ¿no? Entonces, se conoce como una propiedad de que estos materiales son reciclables. Lo mismo el vidrio, ¿no? El vidrio también se ingresa a un horno a altas temperaturas, ¿no? Y donde se puede volver a reutilizar, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque permite, miren, la cantidad de ese material que se bota, ¿no? ¿Cómo estaríamos llenos de esos materiales, ¿no? Generalmente ustedes, como han podido observar en las noticias, en las playas, ¿no? Grandes cantidades de plásticos, de botellas, ¿no? Y eso afecta al medio ambiente. Pero hay materiales que son reciclables, ¿no? Como el vidrio, el papel y los plásticos, que se pueden volver a reutilizar. Otra propiedad de los materiales desde el punto de vista ecológico son las propiedades de toxicidad o los tóxicos, ¿no? Estos materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los seres vivos y contaminan el suelo, el agua y la atmósfera. Por ejemplo, tenemos las baterías o las pilas, ¿no? Las baterías o las pilas no se degradan. O si se degradan, es después de grandes periodos de tiempo, ¿no? Es por eso que se pide que se acumulen ciertos depósitos y se entierran bajo tierra para evitar que estos materiales contaminen el medio ambiente, ¿no? Y son bastante tóxicos porque las pilas generalmente tienen plomo y el plomo es bastante tóxico, ¿no? La biodegradabilidad, o cuando un material es biodegradable, ¿no? Cuando con el paso del tiempo los materiales se descomponen de forma natural en sustancias más simples, ¿no? Generalmente estos son los materiales orgánicos, que son los que tardan menos tiempo en descomponerse, ¿no? Por ejemplo, han visto las lagunas de oxidación que hay por Huachaco o por Buenos Aires, donde se sienten olores fuertes. Entonces, ahí esas aguas hervidas se ponen en lagunas de oxidación durante un proceso químico, se biodegrada, ¿no? Para que se puedan descomponer correctamente, ¿no? Las materias primas renovables son aquellas que existen en la naturaleza de forma ilimitada, ¿no? Ya que pueden regenerarse, como son, por ejemplo, la lana de las ovejas, ¿no? De los auquénidos, y la madera, ¿no? Son materias primas renovables, ¿no? La madera generalmente, ustedes saben que viene de los árboles, y los árboles, mediante un proceso de deforestación, que es a largo plazo, ¿no? Se vuelve a utilizar, ¿no? Esta industria de la madera es muy antigua y genera bastantes recursos económicos, ¿no? Lo mismo la lana de las ovejas, que se utiliza para hacer prendas de vestir, ¿no? La vicuña, la llama, en los Andes, ¿no? Donde esa lana se utiliza para hacer cierto tipo de productos que los utiliza el hombre, ¿no? Como una manera un poco para agilizar, tenemos ciertas preguntas. Por ejemplo, la tenacidad es la dureza de un material, la falta de forma de un material, la resistencia a los golpes sin romperse y la terquedad de un material. ¿Cuál crees que ustedes creen que es la respuesta correcta cuando hablamos de tenacidad, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas?
La tenacidad es la dureza de un material, es la falta de forma de un material, es la resistencia a los golpes sin romperse o es la terquedad de un material. A ver, ¿ustedes qué La dicen? resistencia a los golpes. La resistencia a los golpes, ¿no? Resistencia a los La golpes, resistencia a los golpes. correcto, Sí. está bien. El vidrio es un material muy blando, muy duro, muy tenaz, muy elástico. Blando es. El vidrio Sí, muy blando es. no es blando. Elástico, no. Mm, Tenaz. Tenaz. ¿Tenaz? ¿Se rompe o no se rompe el vidrio? Sí, sí se rompe. Duro. Entonces no es tenaz. Es un material muy duro, A ver. duro. Es por eso que se utilizan los parabrisas de los carros, hay puertas que se utilizan de vidrio, ¿no? Así. No porque tienen dureza, ¿no? Sí. Elástico menos, ¿no? Elástico menos. No se estira. Un azulejo es un material muy blando, muy duro, muy tenaz, muy elástico. Azulejo se refiere a las cerámicas, a las mayóricas que antiguamente se conocían, ¿no? Es duro. Claro, Muy duro. Es duro. es duro, Duro. es duro, correcto. Es un material duro. Duro. La propiedad más destacada de la madera de pino es su blandura, su dureza, su elasticidad, su soldabilidad. Una madera es blanda, es dura, es elástica, se puede soldar, No, la madera no se puede soldar. no se No. puede soldar, No. tampoco es Duro. elástica, No. ¿no? Dureza tiene. Tiene dureza, ¿no? Tiene dureza, es por eso que Dureza. dureza, ¿no? Es por eso que Rompe. utiliza bastante lo que son puertas para hacer, ¿no? Sí. Camas, ¿no? La propiedad más destacada del aluminio es su dureza, su fragilidad, su plasticidad, su resistencia a la corrosión. ¿Cuál creen que de estas propiedades es la más? Su fragilidad. ¿Un aluminio se oxida o no se oxida? Aluminio. No, no se gira. Ah, claro, entonces es su resistencia No. a la corrosión. Resistencia. Tiene una gran resistencia a la Corrosión. corrosión. Y es por eso que muchos utilizan a veces el aluminio para hacer puertas, ventanas, ¿no? Y otros elementos que utilizan el aluminio, ¿no? Un material que se rompe con facilidad es un material blando, tenaz, frágil o soldable. Frágil. Frágil, ¿no? Por ejemplo, el vidrio es frágil, ¿no? Por eso que en una cajita cuando van cosas de vidrio le ponen frágil, ¿no? Sí, Sí, no se rompe. ¿no? Que se rompen, ¿no? Bueno, jóvenes, con eso terminamos la clase de hoy día. Generalmente que está para determinar las propiedades de los materiales, ¿no? En la aula virtual, hay para desarrollar una práctica calificada, ¿no? La cual ustedes la desarrollan y la pueden enviar por la misma aula virtual o también la pueden enviar por WhatsApp, ¿no? Hoy día debo estar creando el grupo WhatsApp, ahí donde ustedes van a poder entrar y voy a colgar todo el material para los que no pueden acceder a la aula virtual por internet, ¿no? Creo que en el WhatsApp es más rápido y ahí pueden ver su material formativo para que puedan leer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ah, profe, todo entendido. Todo entendido, ¿no? Muy bien, jóvenes. Sí, profe. Ok. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy día.
y queda para que ustedes desarrollen la práctica. Ya ustedes me conocen cómo trabajo, práctica desarrollada en su nota, la sumatoria, ¿no? Va a servir para sacar un buen promedio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo entendido, profe? Todo entendido, ¿no? Entonces, por favor, conversa con sus Y compañeros y lo hacen presente, ¿no? Para que los que puedan asistir o ver la forma como nos comunicamos para los trabajos. ¿Correcto? Ya, profe. Muy bien. Ustedes tienen ya una nota y- una nota adicional por la pregunta que hemos realizado en clase. Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo. listo, profe. Nos Ya, vemos el profe. miércoles. Claro. Muy bien, jóvenes. Gracias. Buenas tardes. Listo, listo, profe. Chao.